En este vídeo vamos a ver cómo crear nuestra primera aplicación ASP.NET MVC. Para ello, desde Visual Studio accedemos al menú Archivo, Nuevo Proyecto y seleccionamos el tipo de proyecto ASP.NET Web Application. Observa que a diferencia de versiones anteriores de Visual Studio, donde existían plantillas distintas para cada uno de los distintos tipos de proyectos que se pueden crear en el mundo ASP.NET, en este caso se han unificado en torno al concepto One ASP.NET. Es decir, existe una única plantilla, ASP.NET Web Application, que es la que utilizaremos para crear proyectos ASP.NET. Esta plantilla podemos encontrarla dentro de la categoría Web, en el lenguaje que hayamos elegido para el desarrollo, en este caso Visual C#. Como es habitual, seleccionamos un nombre para el proyecto y pulsamos OK. El cuadro de diálogo que aparece a continuación nos permite elegir el contenido inicial del proyecto que estamos creando. Es decir, vamos a elegir la plantilla de proyecto que deseamos utilizar. Visual Studio nos propone distintas opciones, como una plantilla de proyecto totalmente vacía, un proyecto ASP.NET Web Forms, ASP.NET clásico, el proyecto MVC, que es el que utilizaremos a continuación, un proyecto Web API, un proyecto de aplicación de página única o SPA y una plantilla específica para crear aplicaciones para Facebook. En nuestro caso vamos a elegir la plantilla MVC porque es la aplicación que queremos crear en este momento. Observa que aparte de elegir la plantilla de proyecto, también podemos añadir carpetas y referencias a otro tipo de tecnologías dentro del mismo proyecto, como pueden ser Web Forms y Web API. De nuevo, esto es una materialización del concepto One ASP.NET. Estamos partiendo del mismo tipo de proyecto, estamos eligiendo una plantilla o unos contenidos iniciales para el mismo, que son en este caso MVC, pero aparte podemos elegir añadir también referencias a Web API o a Web Forms. Adicionalmente tenemos la posibilidad de añadir un proyecto de pruebas unitarias a la solución. En este caso vamos a marcarlo, vamos a dejar el nombre por defecto, que es el mismo nombre que hemos dado a la aplicación, seguido de .test, y pulsamos OK. Tras el proceso de creación, Visual Studio nos muestra una pantalla de bienvenida donde se nos está indicando en qué consiste la aplicación que acabamos de crear y algunas instrucciones de cómo podríamos continuar el desarrollo. De hecho, este archivo que estamos viendo aquí aparece dentro del proyecto y podemos borrarlo sin problema. Y se trata de una aplicación totalmente funcional, es decir, podemos ejecutarla directamente. Y vemos que se trata de una aplicación con distintas secciones de contenidos, una página acerca de, una página de contacto. Tiene también incluido un sistema de membresía básico donde podemos registrarnos como usuario. Vemos que ya estamos identificados en el sistema, podemos acceder a nuestro perfil para cambiar la clave, por ejemplo, podemos salir. Es interesante observar también el tipo de direcciones de URL que está utilizando esta aplicación. Por ejemplo, si nos vamos a la página About, podemos observar que la URL es bastante amigable gracias al sistema de routing de ASP.NET. Otro detalle interesante es que la aplicación está maquetada utilizando Bootstrap y por lo tanto tiene un diseño responsivo. Es decir, que podemos cambiar el tamaño de la ventana y vamos a ir viendo cómo el contenido se distribuye para que esté siempre visible independientemente del tipo de dispositivo en el que se esté visualizando. Aquí, por ejemplo, que sería el equivalente a la pantalla de un dispositivo móvil, vemos que todo el contenido está disponible, incluso el menú se ha colapsado de forma que no ocupe espacio en pantalla a no ser que lo despleguemos. Vamos ahora a echar un vistazo rápido a los tests que hemos añadido a la solución. El proyecto de test simplemente contiene código que comprueba que otro código hace lo que se supone que tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, encontramos una clase HomeControllerTest que lo que hace es comprobar que la clase HomeController del proyecto principal está haciendo lo correcto. Estos tests pueden ser ejecutados en cualquier momento utilizando Visual Studio, el menú Test, ejecutar todos los tests. El resultado que ha aparecido aquí, vemos que se han ejecutado 3 tests y todos han sido correctos. Ahora, sin embargo, si modificáramos la implementación de uno de los métodos que se comprueba, por ejemplo, el método About, que en el proyecto de test se comprueba que se retorne este texto, si modificáramos el texto y volvemos a ejecutar los tests, vemos que ya la prueba correspondiente a dicho método ha fallado porque no está retornando lo que se supone que debería retornar. Esto nos aporta mucha seguridad y robustez a la hora de crear nuestras aplicaciones. Además, podemos configurar Visual Studio para que estas pruebas se ejecuten siempre después de compilarse el proyecto, de forma que cuando compilemos tendremos los resultados de los tests también disponibles.